La campaña del Tigre en la Copa Libertadores 2013. Después de conocer el contexto general, hoy nos metemos de lleno en el recorrido del Tigre, partido a partido, detalle a detalle. Así fue la campaña de The Strongest en la Copa Libertadores 2013. El Tigre llegó como el único tricampeón del fútbol boliviano e integró el grupo 3 junto a Atlético Mineiro, Sao Paulo y Arsenal. Un grupo durísimo, con jerarquía, historia y hasta con Ronaldinho como protagonista. El debut fue el 14 de febrero en La Paz, frente a Arsenal, y el Tigre respondió. Victoria 2-1 en un partido muy trabado. Alejandro Chumacero abrió el marcador a los 17 minutos con un remate de media distancia, tras una presión constante liderada por Pablo Escobar. Pero en el inicio del segundo tiempo, Darío Benedetto empató de tiro libre, encendiendo la tensión del partido. Arsenal incluso estuvo cerca de darlo vuelta, pero el Tigre resistió y aprovechó su momento. Con dos jugadores más en cancha tras la expulsión de rivales, Luis Melgar marcó el 2-1 a los 83 minutos tras un córner de Escobar. Un debut con carácter, intensidad y una victoria clave. En la segunda fecha, el 28 de febrero, el Tigre visitó Sao Paulo en el Morumbi y volvió a competir. The Strongest se puso en ventaja a los 20 minutos. Tiro de esquina de Escobar, desvío de Cristallo y definición de Marco Barrera. Un gol trabado de pelota parada. Pero antes del descanso, Osvaldo empató tras una jugada por banda derecha, aprovechando un rebote de Luis Fabiano. Y cuando el partido parecía irse al empate, apareció la jerarquía. A los 79 minutos, Luis Fabiano marcó el 2-1, tras una combinación con Ganso y Cañete. Una derrota ajustada, pero dejando sensaciones positivas. La tercera fecha llevó al Tigre a Belo Horizonte, el 7 de marzo, para enfrentar a Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho. Fue un rival de resistencia. Daniel Vaca fue figura, tapando varias ocasiones claras, muchas de ellas generadas por Ronaldinho y Tardelli. El primer golpe llegó a los 56 minutos. Centro desde la izquierda, desvío en la defensa y Joe apareció para marcar el 1-0. Luego, a los 73 minutos, Ronaldinho anotó de penal el 2-0 tras una falta de Yaito Rico. Pero el Tigre no bajó los brazos. En el último minuto, Luis Melgar descontó tras un córner de Escobar, aprovechando una desconcentración defensiva. Fue 2-1, otra derrota, pero nuevamente compitiendo. La cuarta fecha, el 13 de marzo en La Paz, era decisiva. Revancha ante Atlético Mineiro. El equipo brasileño golpeó temprano. Diego Tardelli marcó el 0-1 a los 9 minutos, tras un centro preciso, pero el Tigre reaccionó. Antes del descanso, Harold Reina aprovechó un rebote tras un disparo de Cristallo y puso el empate. El Hernando Siles empujaba, parecía que el Tigre podía. Sin embargo, en el tramo final llegó el golpe más duro. Un autogol de Luis Méndez, tras un centro de Serginho, selló el 1-2 definitivo. Una derrota dolorosa que dejó al Tigre contra las cuerdas, pero aún había vida. El 4 de abril, nuevamente en La Paz, llegó una gran noche ante Sao Paulo. Victoria 2-1 que devolvió la ilusión. Nelvin Solís abrió el marcador a los 14 minutos con un golazo de larga distancia, colocando el balón por encima de Rogério Ceni. Pero antes del descanso, el propio Ceni empató de penal. El partido era intenso, abierto, hasta que a los 64 minutos, Ernesto Cristallo sacó otro remate de media distancia espectacular para el 2-1. Un triunfo clave con carácter y calidad. Todo se definía en la última fecha, el 17 de febrero en Argentina, frente a Arsenal. El Tigre necesitaba sumar, pero el partido fue cuesta arriba desde el inicio. A los 29 minutos, Martín Rolle abrió el marcador tras un centro desde la derecha. Y en el segundo tiempo, Julio Furch amplió con un cabezazo tras otro centro preciso. El Tigre reaccionó tarde. En el tiempo añadido, Harold Reina descontó tras aprovechar un rebote en el área, pero ya no había tiempo para más. Fue derrota 2-1 y eliminación. Así terminó la campaña, 6 partidos jugados, 2 victorias y 4 derrotas, 6 puntos en total en uno de los grupos más exigentes del torneo. Una Libertadores dura, pero donde el Tigre compitió en todos los escenarios, le plantó cara a los gigantes y dejó la sensación de que pudo haber sido más, porque hubo rival, hubo momentos y hubo fútbol para soñar. Y todo esto lo hizo vistiendo una camiseta que no pasaba desapercibida, una piel que combinaba elegancia y carácter, con detalles inspirados en el patrón clásico del fútbol británico de principios del siglo XX, que conectaban directamente con la historia pura e identidad del club. Una camiseta distinta, de esas que no solo se juegan, se sienten, y lo más interesante es que esa esencia está a punto de volver. Este fue el recorrido del Tigre en la Copa Libertadores 2013. En el próximo capítulo vamos a meternos a fondo en el equipo, sus figuras y los protagonistas que hicieron posible esta historia, antes de descubrir a detalle la piel que marcó esta campaña.